Hoy quisiera pedirle que abra su Biblia en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 38. Hebreos, capítulo 10, versículo 32 al 38. Dice así la palabra del Señor. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Hoy quisiera hablar con ustedes, amados hermanos, acerca de un tema que se está viendo mucho hoy en nuestro mundo, y es lo que tiene que ver con la persecución. Si usted ha podido ver las noticias en nuestro país, como también en otros países del mundo, ya los cristianos son vistos de una forma despreciable. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que solamente llevar la palabra o llamar al arrepentimiento o proclamar la verdad de Cristo y ponerla en alto, ya el cristiano se vuelve objeto de burla, de espectáculo, entre otras cosas. He venido mencionando ya desde hace varias semanas el hecho de que hoy hay cristianos que están padeciendo las consecuencias de levantar su voz a través de diferentes medios y han sufrido entonces amenazas, han sufrido demandas, han sufrido quizás el despojo también de su libertad, entre otras cosas. Algunos han muerto. Hay noticias de que pastores han sido asesinados precisamente por servir al Señor. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, ciertamente debe ayudarnos a colocar nuestra mirada en el Señor, ¿verdad? Es necesario que estas cosas vengan, porque son las señales del fin. Son las señales de la venida de nuestro Señor. Es una realidad que está presente en la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Es esto, que el pueblo de Dios sufrió, sufre y sufrirá persecución hasta que Cristo venga. Eso es una verdad innegable y lo vemos en su propia palabra. Esto tiene que suceder. Desde el primer siglo, el Señor advirtió que las persecuciones contra los creyentes serían esta señal de su venida, diciendo allá en Mateo capítulo 24, justamente cuando estaba en el Monte de los Olivos, hablando de estas cosas. Mateo 24, del 8 al 9, dice: todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y hoy, después de casi 2000 años de esta profecía de nuestro Señor, estas señales se han estado viendo en diferentes partes de este mundo. Algunos, como ya dije, son amenazados a muerte, otros demandados y otros realmente son asesinados, marginados, entre otras cosas que pueda venir a nuestra mente que usted haya podido leer ahí en las noticias. Y algunos que son débiles en la fe, al escuchar esto, pueden llegar a caer en el punto de llegar a temer lo que pueda pasarle a su alma. Este sermón, junto con el de la semana que viene, si el Señor lo permite, tienen el propósito de animar nuestras almas, de fortalecernos, para que sepamos cómo nosotros debemos pensar respecto de las persecuciones y cómo debemos obrar, en dónde debe estar nuestra confianza, para que precisamente a través de las persecuciones podamos ser motivo de gloria a nuestro Señor. Entonces, frente a una posible intensificación de estos padecimientos, es necesario que la iglesia tenga una perspectiva clara acerca de las persecuciones, como también una preparación por la cual puedan tener la mejor disposición en sus corazones. Obviamente no es algo que buscamos. Nadie quisiera sufrir persecuciones, pero si entendemos que estas son necesarias, obviamente vamos a preparar nuestras vidas para que la disposición de nuestros corazones sea la gloria de Dios a través de nosotros. Entonces, hemos de prepararnos por medio de la Escritura y la oración para que cuando vengan estas cosas podamos permanecer.
habiendo acabado todo, estar firmes. Quiera Dios que nuestros corazones sean fortalecidos en estas verdades y que podamos crecer cada vez más para salvación, para gloria de Él. Hoy quiero hablarles, obviamente no vamos a poder atenderlos todos, pero quiero hablarles de 7 consideraciones acerca de la persecución. Hablaremos del cristiano y las persecuciones en lo que va a ser esta semana y la otra. Y vamos a atender por lo menos a esas 7 consideraciones basadas en el texto que acabamos de leer. Y le pido que a medida que vayamos avanzando, usted pueda en su corazón, así como lo hizo María, ir guardando todo esto para que cuando vengan entonces estas cosas y nos toque padecer, podamos estar firmes. Ahora, es necesario que para que nosotros podamos entender lo que acabamos de leer ahorita, estos versículos que van del 32 al 38, podamos entender el contexto de esta carta a los hebreos. Yo no sé si alguno de ustedes habrá leído la carta entera, pero voy a tratar de resumirla para usted en esta mañana. Uno de los temas principales que el autor toca en esta carta tiene que ver con el pecado de la apostasía. Ya hemos dicho que la apostasía se trata básicamente de separarse o abandonar algo. En este caso, relacionado con Cristo, tiene que ver con abandonar la vida cristiana, rechazar todo lo que tenga que ver con Cristo para irme al mundo. Hay algunas personas que aparentemente no quisieron irse del cristianismo, sino que andan en otras religiones, pero al fin y al cabo religiones que no son más que vacías, sin fundamento bíblico y que lo que hacen es nada más colocar en un pañito de agua tibia, si tuviéramos que utilizar una expresión hoy en día. Son religiones que aunque se llamen cristianismos, no hacen más que adecuarse al sistema de salvación por obras, ante lo cual sencillamente se les dice, no, es solamente por gracia y los que permanezcan hasta el final en esta gracia del Señor son los que habrán de ser salvos. Por eso cuidado con la apostasía. Los creyentes a los que se les escribió esta carta querían volver al judaísmo y de eso vamos a estar hablando en un momento. Ellos creían que eso era una religión correcta también, pero era volver a lo antiguo, a lo pasado, a lo que ya no tenía ningún poder para salvar, porque de hecho no podía salvar por causa del pecado del hombre. Querían volver a lo que por fuera purificaba, pero que por dentro no hacía nada. Era una religión ritualista. Recuerde a los fariseos, tengan en su memoria a estos hombres que eran muy devotos del judaísmo, pero fueron personas de quienes Cristo dijo, ustedes están muertos en sus delitos. Son sepulcros blanqueados. Entonces consideremos estas realidades. Es a esto a lo que el escritor enfoca gran parte de su argumentación en esta carta. A diferencia de otros contextos en los que se habla acerca de la persecución, en este particular se relaciona con la apostasía como la consecuencia de la persecución. Es decir, una vez que empezó la persecución contra los creyentes, mayormente judíos, y ahorita vamos a ver por qué, estos empezaban a apostatar para querer irse al judaísmo nuevamente, que era una religión que antes del 70, después de Cristo, no era perseguida, pero una vez que se rebelaron contra Roma, fueron destruidos. Pero antes de eso, no corrían riesgo de ser perseguidos. Fíjense, los destinatarios de esta carta, aunque eran creyentes, eran mayormente judíos. Y esto es evidente, ¿sabe por qué? Por el gran contenido de alusiones al Antiguo Testamento, a la ley. Por eso nosotros podemos deducir que era una carta dirigida mayormente a personas cristianas, pero de una proveniencia judía. Provenían de los judíos. Muchos de estos judíos habían creído al Evangelio y habían abandonado las prácticas de la ley, estas prácticas ritualistas, pero hubo algunos de ellos que no tardaron mucho en regresar nuevamente a la ley. Volvieron a ella a causa de la persecución que se había desatado contra ellos. Y quienes les perseguían eran mayormente los judaizantes, personas que eran adeptos al judaísmo y que iban en contra del cristianismo desde el momento en el que comenzó. Las primeras señales de persecución, ¿saben desde cuándo se dieron? Ya desde el ministerio de Cristo. Mire cómo todos estos judíos persiguieron a Cristo y lo mataron. Cristo obviamente no quedó en la tumba, Cristo resucitó, pero él advirtió de lo que sucedería después con los que le siguieran. Las primeras señales de persecución entonces se dieron a partir de los arrestos de los apóstoles. Eso lo vamos a poder ver en los primeros capítulos de Hechos, de hecho en el capítulo 5. Y después se intensificaron, ¿saben cuándo? Después del martirio de Esteban. Desde ese momento la persecución empezó a arremeter cada vez más contra los creyentes. Y antes de creer en el Señor Jesús, Pablo fue uno de los judaizantes que persiguió a la iglesia de Cristo.
y los persiguió acérrimamente, es decir, con furia. Si usted ve ahí los primeros versículos del capítulo 9, se dará cuenta de cuál era la disposición del corazón de Saulo al perseguir a la iglesia. Pero naturalmente, esta persecución no terminó. Aunque pasaron muchos años desde aquel incidente en Jerusalén, todavía los judíos perseguían, o los judíos que había, perseguían a quienes abandonaban a estos, perseguían a quienes abandonaban el judaísmo para irse al cristianismo. Aquellos que regresaban a la ley como sistema de culto cayeron en varios pecados. Y como se evidencia en el capítulo 1 de Hebreos, algunos de estos pecados era rendir culto a los ángeles. ¿Cómo pudieron volverse a ello? Bueno, fue precisamente a causa de su pecado. El autor de esta carta se enfoca entonces desde el primer capítulo en mostrar la superioridad de Cristo sobre todo lo que se encontraba en el antiguo pacto. Por ejemplo, mostró a Cristo como un mejor hombre, como mejor que los ángeles, como el mensajero más grande, como el salvador más grande, como un mejor Moisés, o mejor que Moisés, como un mejor reposo, como un mejor sacerdote que entra en un mejor santuario para establecer un mejor pacto a través de un mejor sacrificio con el propósito de ofrecer a los creyentes mejores privilegios. Cristo es superior a todo lo que en el antiguo pacto se ofrecía al pueblo de Dios. Y toda la carta apunta a la superioridad de Cristo entonces. Y es el argumento que usa el escritor para hacer ver que no hay razón para retroceder al antiguo pacto, a los fundamentos de la ley, por causa de los hombres que les perseguían. Pero también advierte que todo aquel que aún así incurriera a la apostasía para evitar la persecución y volver al judaísmo, no hacía más que despreciar la sangre de Cristo que había sido derramada en la cruz. Y esta es la verdad. Para quienes hicieran esto, no quedaba más sacrificio. Piensen esto. Si Cristo fue el último sacrificio ofrecido para el perdón de los pecados, y no solamente el último, sino el mejor, el suficiente, el sacrificio que sirvió para que no se ofrecieran más, volver a lo antiguo para despreciar esto último, da evidencias de que si los sacrificios antiguos no pudieron salvarlos, volver a ellos seguirá entonces en el mismo problema. No habrá más sacrificios por los cuales pueda ser salvado. Solamente Cristo puede salvar al hombre pecador. No hay más sacrificios, solamente el de nuestro Señor. Y es después de estas advertencias que el escritor da a sus destinatarios contra la apostasía, que da una dura exhortación y posteriormente pasa a animar a los creyentes. Después de darles duro, ahora los pasa a ir sanando. Recuerden, la palabra de Dios es como un martillo, pero después es también como ese ungüento que va sanando las heridas y ayudándonos a crecer. Él pasa de la exhortación, pasa de las advertencias al ánimo para los creyentes, haciéndoles recordar ciertas verdades espirituales mientras se enfrentan las persecuciones. Es aquí donde caemos entonces en el contexto del capítulo. Considerando todo esto, pasa a hablar acerca de cómo deben vivir en medio de las persecuciones. Y de estas palabras que el escritor ofrece allí a sus destinatarios, hay por lo menos 7 consideraciones, como ya dije, que debemos tomar en cuanto a la persecución. Y si usted está anotando, este es el momento para anotar allí cuáles son estas 7 consideraciones. La primera de ellas, la causa de la persecución. La causa de la persecución es la primera consideración. La segunda, la actitud del creyente en las persecuciones. En tercer lugar, la recompensa de la persecución. En cuarto lugar, el deber del creyente en las persecuciones. En quinto lugar, la necesidad de las persecuciones en la vida del creyente. En sexto lugar, un final de la persecución. Y en séptimo lugar, algo más que recordar acerca de las persecuciones. Les recuerdo que después voy a estar pasando el manuscrito. Estas son 7 consideraciones a las que en esta y la otra semana vamos a estar meditando. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a comenzar con esta primera consideración, que es la causa de las persecuciones del creyente. Vamos al versículo 32 y 33, por favor. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales,
después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Viendo estas palabras, nos damos cuenta que el escritor comienza este ánimo llamándoles a recordar esos días pasados. Hay quienes relacionan a los destinatarios de esta carta con los judíos que fueron esparcidos a causa de la persecución desatada en Jerusalén. Recordará que una vez que la iglesia empieza a ser perseguida, salen de Jerusalén y van en diferentes partes para predicar el evangelio. Ellos no simplemente huyeron de esta persecución, sino que fueron predicando la palabra. De manera que cuando ellos fueron predicando, después los apóstoles iban confirmando a las personas que habían creído. Esto es lo que nosotros vemos y usted lo puede confirmar ahí en Hechos. Entonces, estos fueron esparcidos a causa de esa persecución. Y en un sentido, quienes piensan que aquí el escritor se está refiriendo a aquellos días, podemos decir que encaja esta conjetura. Por eso no sería descabellado pensar que puede referirse a esos días. Pero es también probable, y aquí le pido que preste atención, al final usted tendrá que tomar la decisión de si se refiere a estos primeros días relatados en Hechos o después. También es probable que estos destinatarios sean cristianos judíos de una segunda generación. Es decir, personas que creyeron después de estos primeros cristianos en Jerusalén, que también fueron perseguidos por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Tanto los cristianos de la primera generación como de la segunda fueron perseguidos por su fe. Y eso lo vemos no solamente en la Escritura, sino también en la historia de la iglesia. Lo evidente es que desde el Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, se empezó a predicar el evangelio de forma denodada, con valentía. La palabra se multiplicaba y más eran los que creían al Señor. Pero con ello vino la persecución. Bien decía alguno de estos que perseguían, estos que trastornan al mundo entero, era el evangelio que estaba transformando a las personas de este mundo. Fue entonces que a partir de ser iluminados y de participar de este nuevo pacto, que los judíos creyentes empezaron a padecer oprobios, empezaron a padecer persecución. Estos combatieron contra padecimientos a través de los vituperios y tribulaciones. A causa de estas cosas fueron hechos espectáculo, es decir, fueron expuestos a la vergüenza pública. ¿En qué sentido? Bueno, les recuerdo un ejemplo. El apóstol Pablo fue uno de los que sirvió como un espectáculo. Cuando él estaba predicando en una ciudad, de repente llegaron los judíos y empezaron a apedrearlo y después lo sacaron de la ciudad y lo dejaron por allá. Eso está en Hechos. Vamos a leerlo, por favor. Hechos 14, versículo 19. Hechos 14, 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Sencillamente fue expuesto a ese tipo de vergüenza pública, de la misma manera que lo fue Esteban y otros siervos de Dios que predicaron el evangelio. Pero también vemos que estos creyentes a quienes escribía el escritor de Hebreos habían sido compañeros o se hicieron compañeros de quienes padecieron a causa de Cristo al ayudarles y al ser descubiertos. Por lo general, aquellos creyentes judíos que habían profesado su fe en el Señor Jesucristo también eran reservados habían algunos que eran reservados en cuanto a participar a otros su fe y hacían las cosas escondidas. Como ejemplo de ello tenemos a Nicodemo. Recordará que Nicodemo había creído en el Señor, pero por temor a los judíos no decía nada, quedaba callado. Algunos judíos también incurrieron en esto, sencillamente al tratar de vivir vidas secretas para que los otros judíos que no eran creyentes no los persiguieran. Pero cuando eran descubiertos ayudando a estos que se denominaban cristianos, entonces también se volvían compañeros de ellos en persecución, al ser marginados socialmente, a ser señalados como cristianos. Ellos entendían, y presta atención a esto, ellos entendían que su sufrimiento no tenía otra causa más que la verdad de Cristo. Esto debe recordarnos que aunque no busquemos las persecuciones, porque la realidad es que no las buscamos, por causa de Cristo y de la verdad vendrán estas persecuciones de diferentes formas. Por eso no debe parecernos raro que por abrazar los principios bíblicos y proclamarlos, vayamos a ser vituperados o difamados. Siempre que usted quiera vivir para la gloria de Cristo, ha de saber eso, que las personas lo van a señalar, lo van a juzgar.
y nada más van a estar esperando al momento en el que usted cometa un error para juzgarlo todavía más, pero también para perseguirlo, ofenderlo, meterse con su Dios u ofender o blasfemar contra Cristo. Han sido varios quienes al levantar su voz como pregoneros de justicia de la misma manera que lo hizo Noé y declarar el evangelio, han recibido críticas, demandas, difamaciones, amenazas, entre otras cosas. Ante algo así es necesario entender entonces que no es contra la persona de estos que se levantan las persecuciones, no es contra usted. Y espero que tenga eso bien claro. Cuando usted vaya a ser perseguido, trate de no hacerse la víctima, porque ahí estaría incurriendo en pecado. No es contra usted. No es a usted que están persiguiendo en un sentido primario. ¿Es a quién? A Cristo. Es a Cristo a quien están persiguiendo. Es a Cristo y su palabra. Cuando los cristianos viven como Cristo, estos serán objetos de persecución porque son, en un sentido, la imagen de Cristo. Este mundo no soportó la presencia de Cristo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Este mundo prefirió permanecer en las tinieblas antes que ir a la luz. Y Cristo es la luz del mundo. No lo soportaban. Fue por eso que lo mataron. Y créalo que sí, es lo mismo que sigue sucediendo. Mientras más nosotros seamos un reflejo de la gloria de Cristo, más se multiplicarán las persecuciones. Eso lo puede comprobar a lo largo de la historia de la iglesia. Y hoy también. Siempre que representemos a Cristo en el mundo, será normal recibir oposición. Y no es casualidad entonces que cuando Cristo se aparece a Saulo en el camino hacia Damasco, se narre lo que sigue. Recuerde que Saulo andaba persiguiendo a la iglesia. Pero en realidad, ¿a quién estaba persiguiendo? A Cristo. Hechos 9, del 4 al 5. Dice así. Hechos 9, del 4 al 5. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo estaba persiguiendo a Cristo. Y Cristo se presentó a su vida precisamente para transformarlo y hacerlo su apóstol. Saulo perseguía a la iglesia de Cristo precisamente porque estos representaban a Cristo al declarar la verdad. Por tanto, si usted llega a padecer persecución por representar a Cristo, antes que avergonzarse por sufrir, gócese, porque está representando a su Señor en este mundo. Gócese, porque está siguiendo las pisadas de Cristo. Gócese, porque en Él, entonces, tenemos vida. Eso nos lleva a la segunda consideración de estas 7, lo cual es la actitud en las persecuciones. Por lo general, las personas tienen temor a ser perseguidas. Tienden a ser reservadas precisamente para que las personas no los vean o no los juzguen o no los persigan. Ante algo así, sencillamente debemos entender que nuestra actitud, es decir, nuestra forma de pensar hacia ellos no debe ser como la de personas que temen al mundo. Antes bien, ¿cuáles deberían ser nuestras actitudes? ¿Cuáles deberían ser nuestras disposiciones hacia esto? Vamos a verlo en el versículo 34, parte A. Versículo 34, parte A, dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. El escritor señala por lo menos 2 cosas respecto de las actitudes que tenían los creyentes en medio de la persecución, las cuales deben ser un patrón que nosotros también debemos seguir hoy. 2 actitudes por lo menos se toman aquí en este pasaje. Lo primero que se menciona es que estos creyentes se compadecían de quienes estaban presos por causa de Jesús. Lejos de olvidar, y escuche bien, lejos de olvidar a quienes padecen de esta forma o de cualquier otra forma por causa de Cristo, debemos tenerlos presentes. No debemos olvidarnos de ellos. Debemos orar por ellos, pero también, si están en nuestras posibilidades, visitarlos, atenderlos, llevarles cosas que sean necesarias en su estadía ahí en las prisiones. Es lo que sucedió con Pablo, ¿recuerda? Pablo tuvo lo que nosotros llamaríamos hoy casa por cárcel, allá en Roma. ¿Qué hacían? Los judíos lo visitaban para escuchar todo lo que estaba sucediendo y él predicaba allí. Hubo otros cristianos que al ser colocados en prisiones también recibían visitas, recibían ayuda. Esto es algo que nosotros no podemos dejar de hacer, visitar a nuestros hermanos en sus prisiones. Y esto da evidencia no solamente de una actitud, sino también de un comportamiento, una conducta compasiva. Entonces no es solamente orar,
es también atender a sus necesidades mientras están presos. Tener compasión de nuestros hermanos en estas circunstancias es algo que el Señor tiene en gran estima. Eso no es algo que el Señor vea como menos, más bien es algo que Él aprecia mucho cuando entre los hermanos velamos los unos por los otros. Y eso lo sabemos por las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vaya por favor ahí a su Biblia, a Mateo capítulo 25. Mateo 25 del 37 al 40. Cuando Cristo venga en su gloria a dar a cada uno conforme haya sido sus hechos, el Señor dirá. Mateo capítulo 25, versículos 37 al 40. Dice así: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor ve esta compasión para con los hermanos que padecen como algo bueno, precisamente porque es como si lo estuviéramos haciendo a Él, a nuestros hermanos. Por tanto, seamos compasivos para con ellos mientras están siendo perseguidos. Hay hermanos que hoy sufren por el Señor. Oremos por ellos, pero también atendamos. Yo creo que ya la iglesia está en conocimiento de algunas personas que están presas. Oremos por sus vidas y si está en nuestra disposición, ayudemos. Por otro lado, como lo vemos en ese mismo versículo, la segunda actitud. Recuerda también el escritor que sus destinatarios sufrieron el despojo de sus bienes con gozo. Alguien diría hoy, eso es extraño. ¿Quién se alegra de que le quiten sus posesiones? No. Ellos no se alegraban de que le quitaran sus posesiones. Ellos se alegraban de padecer por causa de Cristo, aún en medio del despojo de sus bienes. Ellos tenían una perspectiva diferente del despojo de sus bienes al que hoy las personas tendrían si se les quitara lo que ellos tienen. ¿A qué apuntaban ellos en sus corazones? Es lo que vamos a ver en un momento. Pero la actitud que ellos tenían en medio de la persecución cuando eran despojados de sus bienes era de gozo. No contamos con mucha información histórica respecto de esta forma de persecución. La Biblia no registra tantos datos como tampoco se nos dice mucho en la historia de la iglesia. Pero consideremos que es probable que se esté refiriendo a la persecución que se desató contra los cristianos de parte de Roma. Las primeras persecuciones que se dieron contra la iglesia fue por parte de los judíos, y eso lo tenemos en los Hechos. Pero en el mismo libro de Hechos también se registra la persecución de Roma contra los cristianos. Y la historia también lo evidencia. Fíjese que hubo un momento en el que los judíos fueron deportados de Roma, ¿recuerda? ¿Qué pasó con sus bienes? Muy probablemente fueron confiscados. A lo mejor sufrieron este tipo de formas de persecución. De cualquier manera, el enfoque a considerar es la actitud con la que ellos enfrentaron el despojo de todas sus cosas, de sus bienes terrenales. El creyente, y preste atención, el creyente entiende que los bienes de este mundo no tienen valor eterno. Repito, el creyente entiende que los bienes de este mundo no tienen un valor eterno. Y esto es lo que probablemente tenían en sus corazones los cristianos que vendían sus posesiones para poder ayudar a los hermanos. Allá en Hechos capítulo 2, recordará que una vez que la iglesia es constituida después del Pentecostés, allí entonces los hermanos empiezan a velar los unos por los otros. ¿Y qué hacían ellos? Disponían de sus cosas, las vendían para ayudar a los demás. ¿Qué sucedía? Sencillamente ellos no veían esas cosas que tenían como algo indispensable para sus vidas. Antes bien, ellos creían que sencillamente al venderlas daban gloria a Dios y ayudaban a sus hermanos, que al fin y al cabo eso era lo que sí tenía un peso eterno. Eso es lo que nosotros vamos a ver allí. Si no les costaba entonces vender lo suyo para ayudar a otros hermanos o beneficiarnos, mucho menos les costaba perderlo todo por causa de Cristo. Esta es la premisa, que aunque lo perdían todo, en realidad lo tenían todo, porque Cristo es el todo. Amén. Es esto último lo que tiene mayor peso, pues el perderlo todo por causa de Cristo, al perderlo todo se identificaban con su Señor, quien también dijo lo siguiente:
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, lo dice el Señor. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esto mismo debemos tener en mente cuando lleguemos a padecer por causa de Cristo. No deberíamos entristecernos por lo que puedan hacernos o por lo que puedan quitarnos. Antes bien, puesto que sufrimos por causa de Cristo, hemos de gozarnos. Y vemos el despojo de nuestros bienes aquí en la tierra como algo sin importancia, entendiendo que así entonces llevamos o damos testimonio del nombre de Cristo en nuestras vidas. Y quiero ser cuidadoso con esto, ¿no? Lejos de parecer que, porque algunos podrían pensar, pero hermano, eso es una actitud masoquista. No se trata de eso. Nosotros no queremos las persecuciones en el sentido de que queremos que nos hagan daño. No, eso no es lo que sucede. Lo que sucede es sencillamente que estamos dispuestos a dar nuestras vidas por causa de Cristo. Es allí donde está nuestro gozo. Es allí donde nosotros nos alegramos, al saber que al sufrir por causa de Cristo representamos a Cristo y damos gloria a su nombre. Eso nos lleva por último hoy a la tercera consideración de estas 7, la recompensa de la persecución. Alguien podría decir, bueno, pero ¿qué recompensa habrá para quienes padecen por causa de Cristo? Bueno, hermano, mucho. No ponga su vista en las recompensas aquí terrenales. Si ya usted está haciendo eso, déjeme decirle que no está bien enfocado. Un predicador de la prosperidad dirá, no importa que te quiten tu dinero, el Señor te lo va a multiplicar, así como hizo a Job. Es una promesa, cuidado. Eso no es lo que quiere decir. Hay una recompensa cuando padecemos por causa de Cristo, pero no es de este mundo. Es del mundo venidero. Parte del gozo que tenían los creyentes en medio del despojo de sus bienes tenía que ver con el conocimiento de una herencia que vendría con Cristo en su segunda venida. Ellos tenían su mirada puesta en las riquezas eternas antes que en las riquezas terrenales. Ellos sabían que estas riquezas terrenales son pasajeras, como también inciertas. Hoy hay, mañana podría no haber. Eso no es lo que importa. Que lo que importa es saber que en los cielos, por causa de Cristo, me espera una herencia eterna. Posiblemente ellos tenían en sus mentes las palabras de Cristo en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 5, 19 y 20 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Muy probablemente estas enseñanzas estaban en el corazón de los creyentes cuando padecían el despojo de sus bienes. En nuestro contexto, no hemos llegado, hablando de Venezuela, no de todo el mundo, no hemos llegado a ser objetos de tal tipo de despojo por causa de Cristo, no por lo menos que yo sepa. Pero algunos otros sí. En otras partes del mundo hay personas que lo han perdido todo. Imagínense si aquí hubiera persecución en nuestro contexto, que por causa de predicar a Cristo se nos multe con $8,000, 8,000 euros. Lo pierde todo, hermano. Es más, nos quitan aún hasta lo que... Hubo un pastor en Alemania que fue multado por eso, por predicar a Cristo, por predicar su palabra. Hay otros que padecen, hermanos. Hay algunos pastores, como ya dije, que fueron multados con miles de dólares. En tanto que otros creyentes han sido demandados por abstenerse de disponer sus servicios para eventos y actividades abominables al Señor. Es como, por ejemplo, usted vaya a ser juzgado, si usted es un constructor y usted es muy bueno y lo llaman para construir un monumento a uno de los ídolos de nuestro estado. ¿Usted qué va a decir? Si usted me dice sí, hermano, tenga cuidado, porque va a ser partícipe del pecado, de la idolatría. Pero si usted se abstiene, ¿qué va a suceder? Muy probablemente lo vayan a juzgar. Muy probablemente ya nadie lo contrate. Muy probablemente lo vayan a demandar. ¿Están dispuestos a padecer eso por causa de Cristo? ¿O algo como eso? Es un ejemplo de lo que también otros creyentes padecen en otras partes del mundo. Si por causa de Cristo entonces lo perdiera todo, seguramente tendrán los cristianos, los verdaderos creyentes, tendremos mayor estima por lo que vendrá después. Por eso, no se preocupe. Hay una recompensa para quienes permanecen firmes en el Señor. Esto es algo que debemos considerar en caso de que lo perdamos todo por causa de Cristo.
para que podamos imitar a nuestros hermanos y anhelar las cosas eternas, la herencia que viene con el Señor. Entonces es necesario que nos cuidemos de un enfoque terrenal, de un enfoque avaro acerca de las riquezas. No piense cuando leemos riquezas del Señor, cuando leemos herencia eterna, no ponga un enfoque terrenal acerca de las riquezas. Antes bien, piense en lo que Dios llama riqueza. Eso es aquello en lo que debemos poner nuestra mirada, en lo que es eterno. Aquello que para el mundo es algo de gran valor, para el Señor no lo es. Aquello que para el mundo parece de menos valor, es lo que para el Señor sí vale. Por eso no le parecerá raro cuando Cristo diga que en el mundo lo normal es que las personas quieran hacerse poderosos para gobernar sobre los demás y ejercer poder. Entre los cristianos, no es así. Antes bien, el que quiera ser el primero, tiene que ser el último, tiene que servir. Ese es el enfoque que vemos de nuestro Señor. Y es lo mismo que sucede con las riquezas eternas, la herencia en los cielos. Ponga su mirada en lo que Dios ha dicho que debemos ponerla. Y no compare lo que hay en los cielos esperándole si usted permanece con lo que usted tiene aquí. En conclusión, la persecución tiene un efecto tentador en los cristianos. Y esto es algo que no podemos negar. La persecución tiene un efecto tentador en los cristianos. Los lleva a considerar apostatar de Cristo, abandonar a Cristo, con tal de ser librados de cualquier forma de persecución. Solo quienes no son del Señor van a apostatar. Hermano, ¿por qué usted dice eso? Lo dice la Biblia. Lea ahí la carta a los Hebreos. Solo quienes no son del Señor van a apostatar. No van a permanecer. Van a odiar a Cristo. Por un tiempo probablemente dice, sí, yo amo a Cristo, pero de repente, quizás no lo digan con sus labios, pero con sus hechos dan evidencia de que no lo aman y prefieren irse al mundo. Cristo es la vida. Si tú lo rechazas, estás rechazando todo. Permanece en el Señor. Solamente los que creen en Él y permanecen dan evidencia de que tendrán vida eterna. Los verdaderos creyentes dan evidencia de su identificación con Cristo a través de sus padecimientos, entendiendo que la causa de estos padecimientos y afrentas no es el creyente, sino Cristo. Asimismo, estos se identifican con Cristo en las persecuciones al compadecerse de otros creyentes y al experimentar el gozo o la bienaventuranza de ser tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. Y por último, también se identifican con Cristo al poner su mirada no en los bienes de este mundo, sino en los que vienen como herencia y premio por permanecer firmes en Cristo. Querido oyente, querido hermano, Dios nos ayude cuando seamos objeto de persecución para disponer nuestras vidas con el fin de identificarnos con Cristo.